¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Fran Parejo. Este es el canal Un Salto Cuántico. En un programa muy importante. Tengo mucho que explicaros. Es muy importante que comprendáis esta información y es una pieza más del puzzle que se hayan buscando muchos otros compañeros ahora mismo. Hay un gran debate científico. Al parecer hay algunas personas que presentan alguna propiedad en alguna parte del cuerpo ferromagnética. Se le pega un imán, no saben por qué es, pero además voy a integrar otros conocimientos. Y siempre he aspirado al conocimiento holístico. Ser especialista en algo es como ser tuerto. No vale de nada ser especialista en ver con el ojo derecho si no ves con el izquierdo. Esto que estáis viendo atrás es un nanomaterial de silicio. Son nanopartículas hechas de silicio y concretamente con óxido o dióxido de silicio. Esto que estamos viendo aquí es el dióxido de silicio. Vamos a hablar del dióxido de silicio. ¿Qué es el dióxido de silicio? ¿Qué es el silicio? Es un elemento de la tabla periódica. Nosotros somos forma de vida basada en el carbono, mientras que en el silicio, aunque dicen que está presente en nuestro cuerpo en algunas partes, no somos formas de vida basadas en el silicio, sino más bien en el carbono. Y sobre todo tenemos mucha agua, y el agua es H2O. ¿De acuerdo? H2O. Bien. Inhalamos aire y emitimos dióxido de carbono. Porque estamos hechos de carbono y lo mezclamos con el oxígeno. Es bastante sencillo. Se decía que somos avatares hechos de carbono y esta es la biología que tenemos. Algunas personas presentan propiedades ferromagnéticas y tengo una propuesta de que se trata de dióxido de silicio. ¿Por qué se trata de esto? Y en el marco en el que me muevo tengo que explicarlo de esta manera. ¿Qué es este material? En primer lugar, tenemos que ver un artículo, ¿vale?, que tenemos aquí, nuevas propiedades en la nanotecnología del óxido de silicio. Hay gente que se ha interesado por el óxido de silicio, ¿de acuerdo? Físicos de la Universidad de Madrid han descubierto o codescubierto películas de óxido de silicio de grosor nanométrico con la posibilidad de emitir grandes cantidades de radiación térmica. Esto abre múltiples posibilidades. El óxido de silicio nanométrico emite grandes cantidades de radiación térmica. Se nos dice, por estos profesores, de lo que se hace con la revista Ciencia Plus, que cuando la distancia entre objetos es de pocas decenas de nanómetros, la emisión térmica es independiente del grosor de las películas. Es decir, unas cuantas capas del material pueden emitir tanta radiación como una cantidad macroscópica del mismo material. Es decir, solo un poquito nanométrico bien dispuesto, en una forma nanométrica, emite una gran cantidad de radiación y de calor. Esta es la radiación térmica nanométrica, ¿de acuerdo? Este trabajo se dice que fue publicado en Nature Nanotechnology por ingenieros de la Universidad de Michigan y físicos del Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada. Quedaros hasta el final porque lo vais a flipar, sobre todo de cómo he adivinado esto o por qué es esta la propuesta que hago. Aquí hay un estudio, ¿vale?, publicado por la revista SEDIFI, de desarrollo de nanomateriales basados en silicio semiconductor. Estamos hablando de un material utilizado para la nanociencia y la nanotecnología, campo interdisciplinario. La gente está experimentando con el silicio, pero ¿esta idea es del ser humano o está inspirada? Aquí tenemos el desarrollo de nanomateriales, este trabajo científico de este profesor, ¿vale?, donde vemos aquí estas estructuras, ¿vale?, y estamos hablando de experimentar con nanotecnología e influir sobre los materiales con el silicio. Esta estructura que hemos visto es sospechosamente parecida a cuando hice un trabajo sobre CyberDog recientemente, donde yo sostenía que he sido un gran estudioso sobre la exopolítica y de cómo Marduk, el famoso hijo de Enki, uno de los criaturas
o de los reyes que se autoafirman de este planeta, el hijo de uno de ellos, un gran príncipe, Anunnaki, para más señas, quería poner la Tierra al cargo de una inteligencia artificial para que rule sola, automatizar la Tierra y sus criaturas. Pues bien, en este vídeo yo sostenía, fijaros bien, yo decía que querían transformar el ser humano en algo que son estructuras de carbono, fijaros bien, aprisionarlo y transformarlo. Fijaros bien qué extraño dibujo y cómo coinciden estas figuras, digamos, hexagonales, ¿de acuerdo? Yo hablaba del proceso de transformación, en este caso digital, de la Tierra, de manera que toda esta transformación digital de la Tierra se intenta que afecte al ser humano y acabe él también enchufado de alguna manera a esta gran red global. Pero no os vayáis porque sigan, ¿de acuerdo? El silicio emite grandes cantidades de radiación térmica. Emite grandes cantidades de radiación térmica. Aquí lo tenemos. Este es el estudio publicado, ¿de acuerdo? Fijaros bien que esta noticia es de marzo de 2015, que aquí está, ¿vale? Esto es de 16 de marzo de 2015, muy importante. Silicio nanométrico como emisor de grandes cantidades de radiación térmica. Se hace eco esta revista, en este caso es proceso.hn.com, de la información publicada en Nature Nanotechnology. Y aquí se hablaba de que el hallazgo posibilita miniaturizar dispositivos basados en transferencia radiactiva o emisión espontánea de calor, y también para mejorar tecnologías como la refrigeración. Se emite un calor, pero ciertamente el silicio tiene propiedades ferromagnéticas. En este artículo que he encontrado, de 16 de abril de 2016, nos habla de la nanotecnología basada en el dióxido de silicio, el SiO2, ¿de acuerdo? Pero con muchas bondades, ¿vale? Como si fuera algo muy bueno, el dióxido de silicio. Y esta es la composición nanométrica. Aquí se habla de que, bueno, que esto será muy bueno para la medicina, etcétera, etcétera. Desarrollan un nuevo material basado en el silicio. Este es cristal fotónico de nanopartículas de silicio. ¿Qué pasaría si esto se mete dentro del cuerpo de un ser humano? Nanocristales de silicio o cristal fotónico de nanopartículas de silicio. Pues en base a lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Desprendería algún tipo de radiación térmica esta persona, y luego también lo que produciría podría tener alguna propiedad ferromagnética en el caso de que alguien voluntariamente se lo introdujese en el cuerpo, ¿de acuerdo? La edad del silicio, nos dice este artículo, fijaros bien, nos dice aquí que el equipo de Messenger lleva 8 años trabajando en las nanopartículas esféricas de silicio, un periodo durante el cual han descubierto algunas de sus propiedades singulares y entre ellas la alta capacidad para bloquear la radiación solar. Yo he hablado aquí abiertamente en mi canal de YouTube, en Un Salto Cuántico, cómo hay unos dueños del planeta que no quieren que nos dé la energía que viene del Sol, que recodificará un sistema nervioso más complejo y una mayor conciencia para el ser humano. Por lo tanto, si alguien pudiera convencer a las personas para meterse dentro del cuerpo nanopartículas de silicio, conduciría al resultado de que bloquearía la capacidad para bloquear la radiación solar. Sin embargo, a pesar de esta capacidad, se habla de la edad del silicio según el CSIC. Esto está empleado en circuitos de ordenadores y en las células fotovoltaicas de los paneles solares. Por eso siempre se ha hablado de Silicon Valley como el sitio donde se realizan muchos o donde se fabrican los ordenadores, los PC a escala mundial. Y al final empezamos a trabajar con ordenadores y parece que los ordenadores dominan nuestras vidas. No en balde, aquí tenemos la intención, como yo denunciaba abiertamente, del dios Marduk, uno de los jefes de las facciones alien en juego en este planeta, que se disputan los recursos, incluido el ser humano como uno de los recursos, como si los venados y los jabalíes de una finca, uno de los aprovechamientos, el cinegético y otros aprovechamientos de pastos, de agricultura, etcétera, y nosotros pues somos un aprovechamiento. Y de algún modo coincide que los ordenadores de algún modo han pasado a formar parte de nuestra vida y a trabajar constantemente con ordenadores, ¿de acuerdo? La cuestión es que, fijaros bien, capas atómicas de dióxido de silicio emiten una cantidad extraordinaria de radiación térmica. Fijaros bien, radiación térmica. Nuevas aplicaciones en nanociencia y nanotecnología. Esta noticia era del 2015. Aquí tenemos el SiO2,
dióxido de silicio. Las capas atómicas pueden emitir tanta radiación como una cantidad macroscópica del mismo material. Esto es lo mismo que hemos visto antes. Aquí tenemos estructura ordenada en escala nanométrica. Algunos amigos, otros divulgadores están buscando el elemento que falta de por qué algunas personas en cierto punto del cuerpo presentan una propiedad magnética. Mi postura, mi hipótesis es que se trata de esta estructura de dióxido de silicio nanocristalizado. ¿Por qué lo sé? La respuesta me lo dio lo siguiente. Rápidamente todo el mundo sabe que esté metido en la conspiración, que hay formas de vida alienígena basadas en el silicio, porque nos lo dijeron en la famosa respuesta de Arecibo, ¿vale? De Arecibo y Michigan. El que conozca esto, el mensaje de Chill Bolton, pues lo puede comprender perfectamente. Y lo voy a explicar. En el año 1974, en el telescopio de Arecibo, al parecer, Carl Sagan y Francis Drake, el famoso de la ecuación de Drake, lanzó un mensaje al espacio con una codificación pixelada donde mencionaba los números del 1 al 10, los números atómicos de los elementos constituyentes del ADN, la fórmula estructural de un segmento de ADN, nuestra doble hélice de ADN y el número medio de nucleótidos del patrimonio genético humano, la pinta o el aspecto de un ser humano con altura media de 1,76, el esquema solar con la Tierra destacada, como que estamos en la Tierra 3 del Sol, y la antena del radiotelescopio de Arecibo dibujada desde donde se lanzó el mensaje. Este mensaje fue contestado en Chibolton como un crop circle, un círculo de las cosechas, en el año 2000, en el condado de Hampshire. En el condado de Hampshire apareció una extraña figura, pero lo más gracioso que también vamos a hablar del que apareció en el año 2002. No os vayáis porque esta historia es flipante. Esto que estáis viendo aquí es el telescopio de Chibolton en el condado de Hampshire, en UK, en el Reino Unido. Aquí tenemos el hombre de Chibolton, una cara perfectamente hecha en 3D, y luego tenemos aquí un extraño mensaje que la gente rápidamente vio como una analogía clara al mensaje que fue lanzado a cierta constelación en 1974, pero contestado 40 y tantos años más tarde. ¿Qué es lo que pasó? Aquí tenemos el hombre de Chibolton, que la gente analizó el mensaje, dando unos registros y contestación a lo que se mandó por el señor Sagan y el famoso Francis Drake. La contestación que se hizo tenía que ver seguramente, más que por la pinta pixelada del humanoide que mandaban, como que esto provenía de alguien extraterrestre con un aspecto no humano. Y una de las decodificaciones del código es que tenía alguna diferencia en cuanto a los nucleótidos y luego también tenía diferencia en cuanto a las cadenas de ADN, y que la forma de vida no estaba basada en el carbono, sino que en el silicio. Aquí está la decodificación que se hizo, todo el tema del mensaje de Chibolton y Arecibo, lo podéis ver, hay mucha literatura en internet. Vicente Fuentes, el gran compañero, lo trató en su día, ¿vale? En todo el análisis del mensaje de Chibolton o la respuesta al mensaje de Arecibo, que ha salido incluso en prensa oficial, ¿no? Como aquí El País que estamos viendo, ¿de acuerdo? En todos los artículos medio serios se dirá que se recibió el 13 de agosto de 2000 el misterio de la respuesta extraterrestre, donde en forma de pictograma y de una cara, que por un filtro gaussiano, como estamos viendo aquí, se veía la imagen de un humanoide aparentemente gris, un poco con la cara esa, ¿no? Siempre se dice, como estamos viendo aquí, ¿vale? Siempre se dice, como estamos viendo aquí, que de acuerdo a la hipotética respuesta de los extraterrestres, tenemos el mismo sistema numérico con el 1 y el 0, sistema binario, y que los mismos átomos son la base de su vida, pero en su cuerpo está también presente el silicio. Esto no deja de ser una confirmación de que la carrera infográfica del silicio tiene que ver en este caso con las sospechas y las denuncias de colaboración de un gobierno secreto mundial con facciones extraterrestres que se conoce como el complejo militar industrial. Por lo tanto, este código de Chibolton, aparecido aquí, que era el mensaje a la respuesta o el mensaje de Arecibo, una de las cosas que nos decían, aparte de los soles y tal, voy a buscar la respuesta. Aquí lo tenemos, ¿no? Más o menos. Fijaros bien aquí los números atómicos de la vida y tal, y realmente, fijaros bien, tiene un 14 de silicio, tiene más silicio que carbono, la criatura de la que parece provenir este mensaje.
Alien DNA, estructura molecular, esto todo el mundo podía estudiar el mensaje, pero lo importante es que su forma de vida estaba basada más en el silicio que en el carbono, razón por la cual la gente sospechaba que se crearan estructuras como Silicon Valley y que nuestra vida empezara a rodearse de silicio a través de ordenadores, móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que vamos a ver, porque resulta que yendo más allá, esto es silicio nanocristalino, que por cierto, hay algunas personas que han denunciado que han tirado cosas de vez en cuando desde los cielos y quizá han podido tirar un poquito de silicio nanocristalino estos años. Hay pocas referencias al microscopio electrónico, pero algo hay. Pero es que lo más gracioso es que tengo aquí este reporte de 4 de agosto de 2020, donde se dice que descubren la presencia de nanopartículas de dióxido de silicio y de titanio en tejido humano de personas fallecidas. Se han encontrado nanopartículas de dióxido de silicio. ¿Esto qué es? Nadie lo sabe. Un gran misterio. ¿Cómo lo han metido en el cuerpo? ¿Cómo lo han consumido? ¿Qué experimento es este? Pero fijaros bien que dice que la nanotecnología y la inteligencia artificial hacen realidad al mundo cyborg. Y estos son, este dibujo, nanopartículas de silicio. No vayáis porque voy a decir algo más. Os voy a decir algo más. En cuanto a las nanopartículas de silicio, el efecto que puede producir es el siguiente. Va a favorecer, si esto la gente lo consume y se lo mete en el cuerpo voluntariamente o mediante algún tipo de engaño, el dióxido de silicio va a conseguir que mediante los aparatos adecuados no solamente sean rastreados, como he explicado en otro vídeo de este canal, tener porciones de dióxido de silicio dentro del cuerpo va a producir por la parte más corta, sino otras transformaciones a nivel genético, transformándonos en ese humanoide, va a conseguir que sea más fácil con aparatos de medición térmica ver no solamente quiénes somos, sino nuestra radiación térmica, ver en cada momento dónde estamos, detectarnos en cada momento, incluso fluctuaciones en nuestro estado de ánimo. Es decir, somos detectables por maquinaria. Al integrar silicio, somos detectables por esa radiación que emite el dióxido de silicio. De otra manera, con nuestra carne y tal, no podríamos ser detectados. Hombre, si hacemos ruido sí, pero de otra manera no. O quizá haya algo que no pueda detectarnos como nosotros percibimos las cosas y nos tiene que percibir mediante la radiación con la interfaz del dióxido de silicio. Curioso, ¿verdad? Pero seguiremos, porque aquí no acaba la cosa. Que sepáis que la respuesta del mensaje de Chibolton, que es otro telescopio de Chibolton, tuvo una contrarréplica mediante otra crop circle, otro círculo de las cosechas, 2 años más tarde, en el año 2002, que esto sí que lo trató Vicente Fuentes. Este es el crop circle original del año 2000, la respuesta, ¿vale?, que fue posteriormente decodificada. El hombre de Chibolton, que algunos autores han tratado de ver su verdadera cara, aquí creo que está más humanizado de lo que realmente es, no lo podemos saber. Es como un humanoide, pero con base de silicio. Aquí estaba decodificado. Pero en el año 2002, fijaros bien qué fuerte, apareció este círculo de las cosechas, en el cual aparece totalmente un humanoide gris con un círculo cuyo contenido podía ser descifrado como un código ASCII, que es un código informático. Decodificado ese mensaje, decía lo siguiente, y os voy a decir una cosa: ¿quién va a hacer con unas tablas y unas cuerdas un mensaje en código ASCII circular por la noche cuando nadie ve? Esto es un genuino mensaje entre facciones de fuerzas que escapan a la comprensión del humano promedio y que están luchando una batalla por el planeta y sus recursos, compitiendo entre ellas. Este es el círculo de la cosecha, fijaros bien qué fuerte. Y la fotografía de un alien gris, hecha como si fuera el dibujo infográfico, como lo hacía el Spectrum, era a base de rayitas, conformaba finalmente un dibujo, incluso con relieve. Se puede hacer con un poco de relieve. La foto del gris es bastante siniestra y aviesa. ¿Fue el que entregó el mensaje, un gris de esta manera, y un humanoide de silicio el otro? ¿Qué quiere decir esto? Pues esta fue la traducción en código ASCII que tenemos aquí y que paso a traduciros. Contestación al mensaje de Arecibo, el hombre de Chibolton, y en $2000 el gris, con un disco en código ASCII que dice lo siguiente:
Cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero todavía hay tiempo. Creed, hay bien ahí fuera. Nos oponemos al engaño. Circuitos cerrados. Y algunos también traducen como un bing o un bell o una campana. ¡Ping! Cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero todavía hay tiempo. Creed, hay bien ahí fuera. Nos oponemos al engaño. Circuito cerrado. Cuando yo leo este mensaje, mi interpretación, y perdonad que os diga, pero he divulgado poco sobre lo que sé sobre la conspiración extraterrestre o alienígena, más bien sobre este planeta, y es que realmente hay unas cooperaciones entre ellas, y en concreto las razas de grises están implementando, o se dice, los circuitos de conspiración de Alien, o los circuitos avanzados de exopolítica, y he tratado de leer a los mejores y de sintetizar y hacer mis propias síntesis, que hay unos alienígenas grises, los Zeta Greys, algunos dicen que son de Zeta Reticuli, otros de otros sitios, da igual, son los grises, que son los que sirven de plantilla para la producción en masa de grises esclavos que se conocen, para hacer ciertos trabajos de abducción. Ellos están dominando facciones del complejo militar industrial de Estados Unidos a través de las bases del suroeste de los Estados Unidos y otras. También se conocía el proyecto de Montauk, cerca de Long Island, en Nueva York. Estos extraños seres estaban implementando una serie de tecnologías de control, o estaban en contactos para ofrecer tecnología de control a facciones leales o desleales a la humanidad de los Illuminati. El tema es, os damos tecnología, nos dejáis hacer nuestras operaciones y os damos nosotros tecnología para controlar a los demás. Es un tema muy interesante de que se genere Silicon Valley, y precisamente todo este mensaje esté metido con el tema del mensaje de Arecibo, donde se habla del silicio. Pero es que yo lo que deduzco de este último mensaje es que los que entregan falsos regalos, sin duda son los aliens grises, que entregan tecnología a las facciones de los Illuminati para dominarnos a nosotros. Tecnología de control, nanobiotecnología, para dominar a la especie humana y hacer una especie humana más robótica. ¿Qué sacan los grises? Ellos están también estudiando el proceso. Quizás les pasó lo mismo en su día y nos están haciendo lo mismo que les pasaron, que les ocurrió en su planeta. Quizás este hombre de Chibolton en su día tenía una base de carbono y fue transformado por procesos nanotecnológicos en una base de silicio, consumiéndolo o metiéndoselo de alguna manera. ¿Qué maneras hay de meter en el cuerpo cosas? Ya me entendéis. Por lo tanto, veo que de algún modo el mensaje de Arecibo fue una pantomima, porque en 1974, cuando se mandó, estaba muy candente el tema de la colaboración humano-alienígena, y era una denuncia en muchas partes del suroeste de Estados Unidos de que había gente que veía grises y reptilianos y naves voladoras volando por el suroeste de Estados Unidos, y una epidemia de abducidos. Con lo cual, esta respuesta sobre el hombre de silicio puede ser perfectamente una puesta en escena como de un mensaje extraterrestre de un hombre de silicio. Y el mensaje que vemos aquí a la derecha nos está mostrando precisamente a los portadores de los falsos regalos. Aquí hay un falso regalo, la bola, y aquí están la facción gris que entregó tecnología que se está implementando por humanos para nuestra transformación en una criatura como ellos, más robótica, más sin alma, más automática. Por lo tanto, alguien nos advirtió en este nuevo Crop Circle de 2002, en respuesta a la pantomima de 2001, diciendo: cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Las promesas rotas están muy claras. El silencio de las abducciones es una de las condiciones para la entrega periódica o dosificada de tecnología de control, psicotrómica, escalar, etcétera, etcétera, o incluso el CD que conocemos hoy día. Esto se lleva implementando desde los años 40. Pero rompieron promesas, porque el gobierno secreto y el oficial también descubrió que había más abducidos de las listas pactadas. E incluso hay gente que vio algunos decesos o muertes que no estaban previstas ni planificadas, yéndose la cosa de control. Son criaturas con una alta capacidad de engaño. Pero aquí no acaba la cosa sobre el dióxido de silicio. Yo sé que esto es muy fuerte, queridos amigos. En Circuitos de Nueva Era, el otro día, una amiga mía me dice lo siguiente.
Estos nuevas eras son gente que se dedica a hacer ritos, están muy felices por un nuevo conocimiento de apertura de conciencia, y algunos de ellos reciben mensajes, claro, positivos. Esas voces para ellos les llegan unas ideas que se dicen positivas. Sin embargo, el otro día tuve, no una tensión, pero le dije que no estaba de acuerdo con el mensaje y os lo voy a leer. Me dice: Fran, te quiero preguntar si tienes información detallada sobre la transmutación del ADN de carbono a silicio que estamos experimentando. Tengo info superficial, pero me gustaría indagar mucho más profundamente. Y le dije: transmutación de ADN de carbono a silicio, lo preocupante no es el mensaje, sino que no puedas verlo. Esta persona se ofendió un poco diciendo que si pensaba que... Le dije que cómo sabía eso, decía que era una canalización que tenía. Digo, no te ofendas, pero cuéntame mal. Y decía: cambios de octava en la espiral. Nuestros cuerpos físicos se están modificando para ascender. Que se están modificando nuestros cuerpos para ascender. Y se dice, la evolución del Homo sapiens está dando un salto cuántico a una especie inmortal que es de 48 cromosomas. La biología tridimensional se está alquímicamente desplazando del carbono al cristal de silicio multidimensional. Es decir, estas voces que escuchan esta gente que participa en estos ritos, que todos son muy buena gente y lo hacen con muy buena fe, reciben por una voz canalizadora que nuestra biología tridimensional está siendo alquímicamente desplazada del carbono al cristal de silicio multidimensional. Sin embargo, fijaros bien que hay gente que ha aparecido con estas estructuras y que hay gente ahora que dice tener propiedades ferromagnéticas en algunas partes. Por lo tanto, esto es un plan de transformación de una raza alienígena que ha entregado tecnología de control para que humanos traicionen a humanos y nos hagan más de silicio y más controlables. Y además, no solamente más controlables y más robóticos, sino que con esta tecnología de radiación somos perfectamente monitorizados nuestra posición en cualquier momento del planeta gracias a la red de control psicotrónico global de antenas implementadas. Esas voces están dando un placebo. Los que sigan los maestros ascendidos están engañando a estas personas diciéndole que nos vamos a transformar en una biología de silicio más sutil pasando a la quinta dimensión, o cuarta o quinta, no se sabe, pero eso no va a pasar. Es un plan de tecnología que quiere transformarnos en una criatura que no somos, pasando del carbono al silicio. ¿Quién ha diseñado eso? Ese proceso jamás puede ser natural, teniendo en cuenta que los efectos de esta nanotecnología o del dióxido de cloro en la biología, ¿vale? La edad del silicio, se ha utilizado en circuitos de ordenadores y en células fotovoltaicas de paneles solares, ¿vale? Es decir, esto se ha hecho con ordenadores. ¿Por qué se va a hacer con los seres humanos? Aunque las aplicaciones se digan que están muy bien, hemos visto que una de sus aplicaciones era reducir la radiación solar. Reducir la radiación solar. Y sabemos perfectamente que y conocemos perfectamente que el Sol está emitiendo una energía buena que nos recodifica, nos conecta con la divinidad, con nuestra propia esencia, generando una conciencia más compleja, menos dominable y por tanto siendo menos robóticos y predecibles. Mi postura es que la pieza que le falta a algunos en el puzzle es el dióxido de silicio cristalizado nanométrico. Esto es todo, muchas gracias, todo cuadra, me gusta ser multidisciplinar, control total, orbeliano, capacidad de emisión de las personas, se puede detectar si la gente lleva o no esta proporción porque emite o no un calor. Esa propiedad no solamente de radiación de calor, sino que es ferromagnética. Eventualmente, si te lo ponen, tendrías alguna propiedad de atraer un imán en la parte del cuerpo donde te lo administran, y esto nos han advertido que son falsos regalos que se nos han dado para el control, pero sin embargo conducirán a la esclavitud. Tienen una pugna muy gorda, traicionándose los unos a los otros, pero al final pagando el pato siempre nosotros los mismos. Los maestros ascendidos también me han puesto sobre la pista: el silicio, os estáis transformando en silicio. Pero eso no ocurre alquímicamente. Si esta persona que me dijo esto comprendiera los elementos de la alquimia, quedaría esa salina de otro costal mucho más largo. Si lo supiera,
No estaría diciendo eso. Las cosas no se transforman o naturalmente o artificialmente. Alquímicamente es otra cosa mucho más poderosa que exige mucho más. Es un gran engaño. Este fue mi trabajo sobre el mensaje de Arecibo, sobre el dióxido de silicio y sobre la pieza que a algunas personas le falta en el puzzle. Si os gustó, pulgar arriba, comentad constructivamente. Gracias y más y mejor en próximos trabajos. Hasta pronto. Te esperamos en el próximo vídeo.